Quaremead, Ugley, 22 de diciembre de 1945. La parábola del caballo, el carruaje y el cochero, parte 1. Disertación. Hablando del estado interior del hombre mecánico, G hizo muchas analogías. En alguna ocasión comparó el estado interior de un hombre con un carruaje, el caballo y el cochero, y subrayó la importancia de pensar en el significado de esas tres cosas distintas en el hombre. Lo importante en esta analogía es que esas tres cosas distintas no están en relaciones correctas unas con otras. El cochero no está en la caja. El caballo no está alimentado en debida forma, sus arneses no están bien enganchados al carruaje, y el carruaje mismo está en malas condiciones. ¿Cuál? Preguntó una vez G. Es la razón de todo esto. La razón es que el cochero está sentado en una taberna gastando su dinero en bebidas y no da alimento a su caballo, ni presta el debido cuidado al carruaje. Con el fin de cambiar este orden de cosas, dijo G, es necesario que el cochero reciba un choque que lo despierte. Ahora bien, la interpretación de esta analogía o parábola puede ser encarada desde diferentes lados, algunos de los cuales ya fueron explicados. Esta noche me ocuparé, en especial, del punto que el cochero, después de haberse dado cuenta de su estado, tendrá que trepar eventualmente a la caja del carruaje, esto es, debe elevarse en su nivel para llegar a un lugar de control. Pero es preciso comprender primero que es posible encarar el despertar del cochero en muchas etapas. Hay que sacudirlo para que despierte de su borrachera, y luego debe levantarse y salir de la esfera de la taberna, y después observar el caballo, y luego el carruaje, y así sucesivamente. Después de ocuparse del caballo y el carruaje, debe trepar al asiento del conductor y, finalmente, asir las riendas y conducir el carruaje de la mejor manera que pueda. Como es sabido, la parábola prosigue diciendo que, si realiza todas estas cosas un cuarto factor, quizás, aparezca en escena, es decir, el amo tal vez se halle sentado en el carruaje y dando órdenes al cochero indicándole dónde debe ir. Pero, se agrega, el amo nunca podrá sentarse en el carruaje a menos que el cochero esté en el asiento del conductor y se haya apoderado de las riendas, y haya hecho lo posible tanto para el caballo como para el carruaje. Esta parábola trata, en realidad, de todo el objeto del trabajo. El objeto que se propone el trabajo es el de alcanzar el yo real en uno mismo, a través de la larga senda interior que pasa por uno mismo, a través del recuerdo de sí y el trabajo sobre sí. El yo real es el verdadero amo en la parábola. Nos enseñan que, tal como somos, no tenemos yo real ni tenemos estabilidad interior y nunca conocemos lo que en realidad debemos hacer. En nuestro presente estado, primero un yo se hace cargo de nosotros y luego otro yo. Nuestro estado es comparable al que está representado en la parábola de la Torre de Babel. Según esa parábola, aparentemente, hemos gozado en otro tiempo de unidad interior, pero algo falló y la multiplicidad apareció, a saber, en lugar de ser uno llegamos a ser muchos. En general, nuestro ser es definido en el trabajo por la multiplicidad, para distinguirlo del ser de un hombre consciente. Somos una multitud de diferentes yoes que tiran de diferentes direcciones, todos con su propia voluntad de sí, y lo que llamamos, grandiosamente, nuestra voluntad no es sino la resultante de todas esas diferentes voluntades. Así, nuestra tarea es la de lograr la unidad, y ni un solo yo que conocemos o podemos observar hasta ahora, tiene la suficiente fuerza para darnos esta unidad y ordenar y subordinar todos los demás yoes en un todo. Sin embargo, podemos formar sustitutos para el yo real que, empezando con el yo observante, son llamados en una secuencia ascendente de importancia y poder mayordomo, delegado y mayordomo. Mucha fortuna es tener un mayordomo delegado que se ocupe de los asuntos de nuestro hogar, y aún más, si se logra alcanzar el nivel en que el mayordomo controla los asuntos.
pero más allá del mayordomo está el amo yo real, cuyo logro es la principal de todas las metas. Vemos en la parábola del caballo, el carruaje y el cochero, que no hay probabilidad alguna de alcanzar el nivel donde existe el amo yo real, o de oír su voz y recibir las instrucciones referentes a lo que debemos hacer con nuestra vida, o no ser que despierte primero de su sueño, del sopor en el que todos estamos sumergidos, que es representado por el cochero sentado en la taberna sumido en el sueño de su borrachera. La primera tarea es, pues, la de despertar al cochero, porque a menos que esto tenga lugar, nadie se ocupará del caballo, ni tampoco del carruaje. Se puede decir que el carruaje representa el cuerpo y la gente piensa que basta empezar con el cuerpo, pero no es así. En efecto, puede sumir al cochero en un sueño más profundo. ¿Cuál es el método empleado por el trabajo para despertar al cochero, y cuál es la naturaleza del choque que se debe dar? Si el cochero se da cuenta que está dormido, suele ser suficiente para que despierte. ¿Con qué se ha emborrachado? Una de las cosas es la imaginación. Estamos ebrios de imaginación. He oído decir en el trabajo que hubo un tiempo en que la humanidad sobre la Tierra progresaba demasiado rápidamente en relación con la velocidad de desarrollo de la Luna y la Tierra, y tenía que ser demorada. El superintendente llamó al ingeniero en jefe y le explicó en qué consistía la dificultad. De resultas de ello se dio al hombre la imaginación. Entonces desde aquella época todo anduvo sin dificultad alguna. Lo imaginario reemplazó a lo real. Como es sabido, el trabajo se refiere al yo imaginario. El hombre cree poseer un yo real tal como es, del mismo modo que imagina ser plenamente consciente. Cree ser un individuo verdadero, que no experimenta cambio alguno, que es permanente, dotado de plena voluntad y plena conciencia. No tiene yo real, sino su imaginación que crea el yo imaginario en él. Se oculta a sí mismo su extremada debilidad interior, por medio de la imaginación. Ahora bien, si un hombre se da cuenta que no tiene yo real, ni voluntad real, que todo cuanto ha sentido y pensado este respecto sobre sí mismo es simplemente llamado yo imaginario, entonces puede despertar de su ebriedad en la taberna donde gasta su dinero en imaginaciones. Este es un aspecto de la posición del hombre desde el punto de vista esotérico. Tengamos presente que el problema del esoterismo es siempre el mismo, a saber, cómo despertar al hombre de su estado de sueño y hacer que se dé cuenta que está dormido. La enseñanza esotérica no solo considera al hombre como un ser aún no consciente, sino como un ser que se ha embriagado con su imaginación, y derrocha su fuerza en la falsedad y la violencia. Se ve entonces la necesidad de iniciar esta enseñanza con la observación de nuestro sueño. Todas las formas de enseñanza son completamente inútiles a menos que el cochero despierte. Es fácil ver la razón de este orden de cosas. La enseñanza impartida a un hombre que está bebiendo en una taberna solo será recibida por su imaginación y aumentará su estado de sueño. Si se le dice que es un ángel de los cielos, lo creerá, y beberá más que nunca. Por cierto, esto aumentará su estado de sueño, su estado de imaginación. Muchas buenas personas entregan esta forma de bebida. Desdichadamente, hay muchas otras clases de enseñanza cuyo fin es producir este efecto, es decir, las pseudoenseñanzas que solo acrecientan la imaginación. En el trabajo, empero, no nos dan nada que pueda alimentar lo que imaginamos acerca de nosotros mismos, sino todo lo contrario. En esta enseñanza no encontré nada de lisonjero. No es ninguna lisonja, por ejemplo, el que nos digan que somos máquinas que carecen de yo real, que no somos sino retratos de nosotros mismos, que lo que llamamos yo es solo imaginación, que carecemos de voluntad real, que somos una masa de contradicciones que nada advierte debido a la enorme cantidad de amortiguadores y las diferentes formas almohadillas que tenemos, que aún no somos conscientes, y así en lo sucesivo.
No es agradable el que nos digan que somos mecánicos, tan solo máquinas, y que nada hacemos conscientemente. Pero esta clase de enseñanza no tiende a prolongar nuestro sueño en la taberna, si la valoramos y la aplicamos a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta, aun en pequeñísimo grado, que somos mecánicos, y que esa máquina, sobre la que se cierne el yo imaginario, hace todo, experimentamos un choque. Ese choque tal vez no sea otra cosa, al comienzo, que un sentimiento de inquietud por no ser lo que hasta ahora suponíamos ser. Con todo, aun ese sentimiento, es el comienzo del despertar y se acrecentará si lo nutrimos porque es la verdad. Todo despertar tiene un sabor amargo, como retornar a la escuela. Ahora bien, cuando un hombre despierta del sueño, empieza hasta cierto punto a recordarse a sí mismo, no a su yo imaginario, sino algo más profundo, que eventualmente llegará al yo real, que es nuestra verdad. Empero el poder de la imaginación es tan grande que las gentes no desean despertar y experimentar, siquiera momentáneamente, el áspero sabor que acompaña los momentos de mayor conciencia. Tratan de ahogarlo, aun cuando su sufrimiento y desdicha en las cuestiones de la vida ordinaria sean muy grandes. Se ven personas tan fastidiadas por una cosa u otra, de las cuales podrían escapar si despertaran, que prefieren deliberadamente su fastidio antes que enfrentarse con el despertar, y levantarse y salir de la taberna y ocupar el lugar que le corresponde en el asiento de su propio carruaje. Ya saben lo que se dice acerca del sacrificio, pues, tal como somos, no tenemos nada que sacrificar, nada que merece ser sacrificado, salvo una cosa, a saber, nuestros estados negativos, nuestro sufrimiento negativo, nuestras depresiones y canciones de miseria. Solo podemos sacrificar lo que amamos. Los retratos que nos forjamos de nosotros mismos hacen que nos atribuyamos muchas cosas que no existen, salvo en nuestra imaginación. No se puede sacrificar algo que existe tan solo en la imaginación. Pero amamos tanto nuestro sufrimiento, nuestra tristeza y desengaños, nuestros estados negativos, que aquí tenemos algo que sacrificar para que la orientación de nuestro amor pueda cambiar. Cuando oí por primera vez esta opinión me pareció muy extraña y no la apliqué a mí mismo, hasta que empecé a observarme y entonces comprendí que era cierta. Habrán notado cómo las gentes se emborrachan con su propio sufrimiento y no pueden prestar atención al de otra persona, y siempre se demoran en su sufrimiento, ya sea franca o secretamente, compadeciéndose a sí mismas. Este demorarse en el sufrimiento es una forma de ebriedad imaginativa. Es una forma fascinante de ebriedad, que impulsa al cochero a gastar mucho dinero. ¿Acaso no conocen su típica canción de desdicha para tabernas, que en realidad se canta a menudo en una verdadera taberna? Para despertar, el cochero debe empezar a pensar. Las ideas del trabajo nos llegan primero desde larga distancia. Oímos una voz que nos dice cosas una y otra vez. No prestamos mucha atención a lo que nos dice. Estamos soñando con otras cosas, o esperando que nuestros pequeños acumuladores se llenen otra vez, para correr de un lado para otro como lo hacíamos antes. Al cabo de un tiempo, algo cae en el oído del dormido cochero. Oye algo y se mueve y quizá levante la mirada un instante. Sí, piensa, es muy cierto. Ha empezado a pensar. Si las cosas andan bien, su oído mejora, y en lugar de pasarse el tiempo bebiendo, a veces piensa y otras sigue bebiendo. Está aún en la taberna. Su caballo todavía pasa hambre. Los arneses están en pedazos, y el carruaje necesita ser reparado y pintado. Pero aún no tiene conciencia de todo ello. Su pensamiento no es aún bastante fuerte para llegar a ser emocional y ponerlo de pie, y hacer que vaya hasta la puerta y discernir su estado interior. Ahora pasaré por alto varios detalles de la parábola, y me detendré en la idea de que el cochero debe trepar al asiento del conductor.
Para conducir el carruaje debe ascender a un nivel más alto que el suelo. Pero antes que esto suceda, debe decir, voy a conducir. Esa es una decisión y es seguida por el tener que subir. Ahora bien, ocurre aquí algo muy extraño, porque en realidad tiene que bajar. No puede conducir desde el yo imaginario, desde la falsa personalidad, desde cualquier cosa en el que cree poder hacer. Nunca será capaz de conducir desde el orgullo o la vanidad, sino desde lo que a este respecto es más bajo en él, desde lo que es más sencillo, humilde, genuino y sincero. Por eso, para subir, es preciso que baje. Cuando dice, conduciré, si cree que puede hacerlo él mismo y para sí mismo, romperá las riendas, destrozará las ruedas y caerá. Esta decisión, conduciré, debe ser dicha con una delicadeza de comprensión, que implica la existencia de que es necesaria otra cosa. Porque, ¿a dónde ha de conducir? Tendrán que decírselo y luego obedecerá, y así, no es el cochero en el imperioso sentido del hombre, que imagina que puede hacer, y meramente hace lo que le da la gana. Hacer, en el sentido de trabajo, significa, en última instancia, obedecer al amo que puede aparecer de súbito en el carruaje.